Hola, buenas noches. Bueno, pues el día de hoy les preparé un tema muy interesante y es acerca del manejo de las emociones. Este tema se me hace de mucha importancia y más en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, en los que nos estamos poniendo a prueba exactamente a esto, a qué tanto soy capaz de manejar mis emociones. Bueno, a pesar de que de las emociones son la parte más primitiva y natural de todos nosotros, en ocasiones nos resulta tremendamente confusas e incontrolables, ¿no? Aprender a manejar las emociones es un proceso al final del cual nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Cuando no tenemos dominio sobre nuestras emociones, es entonces donde en lugar de que nosotros tengamos control sobre ellos, pues las emociones son las que vienen a tener control sobre nosotros, que es lo que no debemos de permitir. Ok, manejar las emociones no significa reprimirlas, porque muchas veces pensamos, yo sé manejar mis emociones porque me controlo, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros tengamos un buen manejo de emociones. Entonces, cuando hablamos de manejar las emociones, no estamos hablando de reprimir las emociones, significa conocerlas, ¿no? Comprender, aceptar cada una de nuestras emociones de forma más profunda, ajá, que podamos fluir con la emoción que tengamos en cada momento, en cada situación, ¿no? Que tengamos esta capacidad de conocernos y de saber qué emoción estoy sintiendo en este momento y también saber, pues, qué es lo que me está diciendo esta emoción, ¿no? Bien, ¿cómo manejar las emociones de manera eficaz? La mayoría del tiempo simplemente caemos en presas pues de la intensidad, ¿no? De la emoción que estamos sintiendo. Si estoy enojado, pues siento que me desbordo en enojo. Si estoy feliz, a lo mejor siento mucha felicidad y no pienso en lo que hago, ni en lo que voy a decir, ni en las decisiones que voy a tomar. Entonces dejamos que las emociones nos invadan, ¿no? Y que seamos presas de ellas mismas, de ellas, sintiendo que cuando son emociones negativas, pues sentimos que nos incomodan, nos desagradan, ¿no? Y bueno, y actuando de formas que a lo mejor, si no estuviéramos con la emoción, si no nos dejáramos llevar por el enojo, por la ira, si estuviéramos tranquilos, seguramente actuaríamos de una forma diferente a la que lo hacemos cuando estamos molestos o estamos invadidos de la ira o de alguna emoción negativa, ¿no? Que eso es importante también decirlo, que muchos de nosotros, o la mayoría, cuando estamos molestos o estamos con una emoción negativa, pues no vamos a actuar realmente como nosotros somos, vamos a actuar eh, con la emoción que estamos sintiendo en ese momento y vamos a decir cosas que no las diríamos en otro momento cuando estuviéramos tranquilos. O sea, realmente no queremos decirlo, pero lo decimos porque nos dejamos llevar por esa emoción, ¿no? Por otra parte, en algunos momentos tratamos de obtener pues también el control, ¿no? Decimos, es que yo voy a controlar esta emoción tan fea que estoy sintiendo. Eh, y bueno, y buscamos estrategias para controlarlas, sin embargo, no son adecuadas, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Tendemos a reprimir ese sentimiento, a ignorarlo muchas veces, a negarlo o a forzarnos a hacerlo desaparecer, ¿no? Que eso es algo muy común, ¿no? Que generalmente negamos lo que nos hace sentir mal o sobre una emoción y en lugar de enfrentar y resolverla, lo negamos. Es como me voy a controlar, voy a respirar, a pensar que no está sucediendo esto y voy a hacer como que no pasó nada, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos esto no estamos resolviendo nada, ¿no? Y la emoción se queda en nuestro cuerpo y con el tiempo nos va a afectar. Bien, la realidad es que la clave para manejar una emoción no es rodearla, ¿no? Sino es atravesarla, es seguir al frente, enfrentarnos a esa emoción, sea cual sea. Ejemplo, para desprendernos de la tristeza, que bueno, es muy común ahorita con la situación que estamos viviendo, que estamos todos encerrados y que no podemos hacer nuestra vida normal, pues de repente nos sentimos muy tristes, ¿verdad? Y generalmente tenemos a eso, a desprendernos de la tristeza, hemos de sentirla, ¿no? Para podernos desprendernos de la tristeza, para poder
atravesarla, debemos dejar sentir esa tristeza, ¿no? Y darle espacio, escuchar qué nos quiere decir la tristeza, qué nos quiere decir esa emoción. Si tuviese palabras, esa emoción, ¿qué nos diría? ¿Qué nos está diciendo? ¿No? Toda emoción viene a decirnos algo, nos viene a invitar hacia hacer un cambio, decirnos algo, o a lo mejor no estamos haciendo caso a nuestro cuerpo, a lo que vamos sintiendo, y por eso estamos sintiendo esa tristeza. Entonces hay que escucharla, ¿no? Para liberarnos, por ejemplo, del miedo, hemos de hacerle frente, ¿no? Cuando tenemos miedo sobre X o cuando tenemos problemas de que tenemos un miedo y no sabemos a qué le tenemos miedo, pero sentimos mucho miedo, y ahorita también es muy común por la situación que estamos viviendo, pues es para liberarnos es enfrentarla, ¿no? En lugar de negarla o decir que no siento nada o ponerme más nervioso, ¿sí? Aquí el punto sería enfrentar mi miedo, dejar sentir y ver qué me quiere decir ese miedo a mí, a mi persona. Si te queremos terminar con la ira, también debemos de encontrarla y enfrentarla para poder canalizarla de una manera más productiva y también entender qué es lo que quiere decir esa ira, por qué estamos enojados, realmente qué es lo que nos está llevando a sentir esa ira para poderlo resolver. Entonces, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Sería como la pregunta, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento ante esta situación, ante esta problemática o en este momento, ¿no? El primer paso de este proceso, pues, consiste en saber definir claramente qué estamos sintiendo, ¿no? Ponerle un nombre, ¿no? Es importante. A veces a mí me pasa mucho como psicóloga, que les pregunto a las personas cómo te sientes y generalmente la respuesta es bien o mal, ¿no? ¿Me siento bien o me siento mal, ¿no? Y yo, bueno, también soy maestra. Y cuando los alumnos yo les preguntaba en clases, ¿cómo se sienten? ¿No? ¿Cómo todos decían, bien, ¿no? Entonces yo les decía, ¿bien qué? O sea, complétame la frase, porque bien no es una respuesta. Bien triste, bien contento, bien aburrido, bien qué, ¿no? Entonces es importante ponerle un nombre a esa emoción, ¿no? No nada más quedarnos con un bien o un mal, ¿no? Tenemos que identificar bien cuál es la emoción. Muchas veces no somos capaces de expresar nuestro sentir más allá de eso, de estoy bien o estoy mal, ¿no? Y bueno, esta escasa forma de identificar la emoción me hace también que esté limitada para reaccionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar las emociones, ¿no? Básicas: alegría, sorpresa, miedo, tristeza, asco e ira. Sin embargo, estas no son suficientes, tenemos que conocer todavía más emociones más elaboradas, ¿no? Necesitamos incorporar nuestras emociones, un concepto claro de emociones más complejas y elaboradas, como es la decepción, la frustración, la culpa, la vergüenza, etc. Hay infinidad de emociones que podemos también incluirlas para irlas conociendo, buscar información sobre ellas para poderlas identificar en nosotros cuando las sintamos, ¿no? Esto nos va a ayudar en primer lugar a descubrir la realidad de nuestro sentir y su origen, y nos guiará hacia una actuación específica y adecuada, que es lo que les decía hace ratito, ¿no? Si sabemos identificar qué emoción tengo, la dejo sentir, le doy un sentido, la dejo que hable de alguna manera, por decirlo así, trato de identificar qué es lo que me quiere decir esa emoción, en lugar de estarme peleando con ella, y también eso me va a guiar obviamente a tener más claro hacia dónde voy, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo que resolver, qué estrategias tengo que tener para estar mejor, ¿no? Y bueno, muy importante, el otro paso es aceptar y tomar el control. Una vez identificada la emoción, el siguiente paso consiste en aceptar su presencia, ¿no? Lo que les decía hace ratito, es aceptar que ahí está la emoción, no vamos a pelearnos con ella, ahí está, no pasa nada. Y somos seres humanos, estamos llenos de emociones. Nadie puede decir que está todo bajo control, ni siquiera yo, ni siquiera la gente súper estudiada en cuanto a las emociones, los terapeutas, y mucha gente piensa que nosotros tenemos todo bajo control. Nada que ver, somos seres humanos, igual que todos ustedes, solamente con ciertas capacitaciones y bueno, una preparación previa obviamente académica, pero no dejamos de ser emociones y no dejamos de ser seres humanos y no dejamos de tener problemas también, ¿no? Bien, entonces identifico la emoción. El siguiente paso consiste en aceptar su presencia, ya lo decíamos. Esto no significa no tratar de negar ni de huir de lo que sentimos. Es necesario darle tiempo y espacio al sentimiento, a la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Que simplemente estén ahí, ¿no? Permitiendo sentir en plenitud ayuda a reducir la intensidad de la emoción. Cuando yo identifico una emoción y la dejo ser, la dejo que esté ahí conmigo por un rato y le permito, no me peleo, la acepto, entonces
por consecuencia, su intensidad va a bajar, va a disminuir. Y estamos hablando de una emoción negativa que no la queremos con nosotros mucho tiempo. Bueno, si yo la acepto, la dejo y la identifico en mí, va a disminuir, va a tender a disminuir, ¿no? Y bueno, en su momento se va a marchar esa emoción o simplemente yo la voy a poder manejar. Además, esto nos proporciona la oportunidad de reflexionar qué mensaje trae esa emoción, qué es lo que decía hace ratito, ¿no? No dejemos a un lado eso. Tenemos que identificar qué me quiere decir esta emoción, qué quiere que yo aprenda, ¿sí? Esto es muy importante para poder tener un para qué de cada cosa que nos sucede, y las emociones también tienen un para qué, ¿sí? No nada más me enojé porque sí, no nada más tengo ira porque sí, no nada más estoy triste porque sí. Toda emoción tiene un para qué. Entonces es importante identificarla, aceptarla, dejarla sentir y ver qué nos quiere decir para que eso nos lleve a tomar decisiones y ver qué cambios podemos hacer nosotros mismos o qué podemos hacer para sentirnos mejor, ¿no? Y bueno, esto les quería hablar el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les ayude, que nos ayude en este tiempo que estamos viviendo tan difícil en este momento con la situación del COVID. Les mando muchas bendiciones y les seguiré subiendo videos continuamente. Espero verlos muy pronto. Bye bye. Hasta luego.